¿Cómo está, señor Pardo? Bienvenido a Agenda Política PYME. Y en primer lugar, consultarle, ¿qué le ha parecido esta convocatoria de elecciones sorpresiva? Porque todavía había un plazo adicional para que se pueda esto realizar. Y también este debate que se ha desatado en el tema de inmunidad. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Sucede lo siguiente, que está dentro del plazo del presidente para la convocatoria de elecciones. Lo que llama la atención es que existía pues en la Comisión de Constitución un debate para que, para que la realización de la primera vuelta se diera en el mes de mayo, o sea, un mes después, justamente tomando en consideración que todavía estamos sufriendo las consecuencias del COVID-19. Sí, efectivamente. Y eso parece que todavía ya no se va a poder analizar, ¿o sí? Bueno, es que la convocatoria ya está hecha Ujú. y ha sido en el marco de la propia ley de elecciones. O sea, en rigor el presidente ha cumplido con el mandato de la ley, porque el otro era solamente un debate en la propia Comisión de Constitución. Efectivamente, y aplazarlo hasta mayo hubiera significado cambiar un poco también el esquema de plazos de la siguiente elección, ¿no? Porque se movería todo y en caso de segunda vuelta habría el tiempo suficiente para deslindar los reclamos ante el Jurado Nacional de Elecciones en este proceso que es general. Hubiera sido un poco complicado, ¿no? Sucede, claro, sucede que existen, por ejemplo, en otros países donde hay segundas vueltas, la distancia entre la primera y la segunda vuelta es casi siempre un mes. Pocos países, como el Perú, le dan 2 meses de diferencia entre primera y segunda vuelta. El argumento que se utilizaba era pues el tema del COVID-19. Sin embargo, también hay que comenzar a ver cuáles serían los móviles que llevarían a los miembros de la Comisión de Constitución para que los plazos sean menores. De repente hay quienes quieren que la elección se inicie un poco más tarde, de repente para darle un poco más de posibilidad a los partidos políticos para prepararse, tomando en cuenta que en este momento todos están prácticamente paralizados. Y en segundo lugar, quienes pasan a la segunda vuelta con opción a poder ganar, de repente quisieran tener una segunda vuelta con menos tiempo para que reciban menos ataques también, ¿no? Pudiera ser. O sea, son varias situaciones que se pueden dar. Señor Pardo, ahora que hablamos del panorama político, ¿cómo serán las campañas presidenciales ahora que se exige transparencia? ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo van a ser los movimientos de gente? Estamos entrando a la era digital. ¿Cuál será el discurso que tendrán los futuros candidatos a las elecciones presidenciales? ¿Hacia qué sector? ¿Al sector PYME? ¿Al sector informal? Digamos, qué es lo que se tiene que poner en agenda, ¿no? Para el siguiente proceso electoral. Y va a ser una campaña atípica, complementando un poco lo que mencionaba Katiuska, y usted es candidato al Congreso. Entonces, digamos que va a haber esta diferencia, ¿no? Lógico, definitivamente hemos visto incluso en República Dominicana que ha habido también un proceso electoral en esta situación. Y acá hay un punto que se va a tener que discutir muy seriamente y de repente, estimados amigos, pueda darse una situación en la que la elección de repente pueda ser hasta, ojalá no, suspendida por las propias condiciones que el país está viviendo. Porque de repente dicen, oigan, ¿saben qué cosa? Estamos muy mal, la gente se sigue muriendo, así que mejor para que evitar, acuérdate que las elecciones son momentos de alta concentración de gente. Y justamente lo que se trata de evitar es que la gente se concentre, ¿verdad? Para evitar que se contagien, ¿verdad? Ojalá que no sea Exactamente. así. Yo espero que el proceso electoral se dé y que se busque la mayor, las mayores facilidades. Se me ocurre, por ejemplo, que la contienda sea con voto voluntario.
significaría que tendría que modificarse la Constitución. Pero ¿qué sucede? Eso no va a poder ser, por ejemplo, porque ya no alcanzaría el tiempo, porque ya acabó la primera legislatura, acuérdate, entonces no se podría aplicar para esta elección. Entonces son situaciones que nos obliga a pensar en todo tipo de escenarios. Ojalá, pensando ya en la pregunta que me hace respecto a cómo serán las campañas, evidentemente serán fundamentalmente digitales, ¿no? Definitivamente, utilizando estas herramientas como las que estamos utilizando ahora, ¿no? Este tipo de mecanismos de diálogo con grupos de personas, ya no serán esas reuniones típicas en locales, ¿no? O los clásicos mítines, que yo no sé si pudieran realizarse, ¿no? Recuerdo haber visto para el Día del Trabajo en Portugal, mira, el 1 de mayo, una concentración de gente que fue incluso primera plana de la República, si no me equivoco, en donde se concentró la gente de forma ordenada a 1,5 metros de distancia en una plaza pública, ¿no? No sé si será así. Señor La Pardo, concentración cerca de 11.000 peruanos han fallecido en nuestro país a causa de la COVID-19. gravísimo. Siguen aumentando los casos, inclusive la ministra de la Producción ya ha sido contagiada, entrando en un escenario un poco fatalista. ¿Están reforzados los gabinetes para afrontar qué plan de contingencia tienen ante un rebrote de la COVID-19 y entraríamos de nuevo a una cuarentena? ¿Qué pasaría con nuestro sector PYME y con nuestro sector económico que sostiene nuestro país? El 70% del país está empleado por las pymes. ¿Cuánta gente ha quedado sin trabajo justamente por la aplicación de esta cuarentena? Que creo que ha sido una medida declarada oportunamente, pero que no ha sido cumplida del todo por la población. Y esa es la verdad también. Y es porque también no ha habido de parte del Estado el mecanismo eficaz para que la gente tenga el dinero en el bolsillo para poder evitar salir a la calle. O sea, la gente no es loca, pues tampoco. Evidentemente, si uno sale a la calle es para comer. O sea, si no te vas a morir de COVID, te puedes morir de hambre. Y está claro que el sentido común es el que prima en la gente. La indolencia también por parte de algunas autoridades de no haber actuado de forma eficaz. Hemos visto una cantidad de denuncias, por ejemplo, para ir al caso de las municipalidades, ¿no? El reparto de canastas ha sido un desastre. Imagínate si eso pasa en Lima, ¿qué habrá sido a nivel nacional? Los bonos no le han llegado a todos, y ni siquiera hablar en el campo, ¿no? O sea, todo tipo de esfuerzo del microempresario, el pequeño empresario, ha sido realmente para salvar su vida prácticamente y arriesgarse a contagiarse de COVID. Ya para ir finalizando, señor Cristian Pardo, bueno, se espera, hay un Consejo de Estado convocado por el presidente Martín Vizcarra para analizar el tema de la inmunidad. ¿Qué se espera de esta reunión que ya lleva un poco más de 2 horas? Bueno, yo creo que prácticamente es una reunión de todos aquellos que han sido afectados por el retiro de la inmunidad, ¿no? O sea, que le llaman Consejo de Estado en esta oportunidad. Y espero, ¿no? O sea, mejor dicho, lo obvio que va a salir de esta reunión es que van a rechazar la medida tomada por el Congreso. Yo creo que, si bien la medida del Congreso fue apresurada, fíjate lo que voy a decir, fue por presión también de distintos sectores de la población, ejecutivo y etcétera, los medios de comunicación, que esperaban que se elimine solamente la inmunidad del legislativo, pero con eso no se estaban dando cuenta que estaban debilitando también a un poder del Estado. Recuerda algo, que lo que debe primar en una república, el Perú es una república, donde debe primar la separación de poderes, y una forma para garantizar eso es que debe existir un equilibrio entre esos poderes. O sea, ni uno puede ser más que el otro, de tal manera que exista ese balance que debe primar en todo sistema democrático. Porque si a uno le quitas, ¿por qué el otro sí va a tener inmunidad? Lo que no se ha visto bien, y eso creo que todos coincidimos, es en la manera como es que se ha aprobado. Claro, estaban contra el tiempo, y está claro que la circunstancia
de la aprobación de esta reforma, creo que es cuestionable. Sin embargo, yo creo que la intención de que todos tengan las mismas prerrogativas, yo creo que eso está bien, eso hay que defenderlo, ¿eh? De todas maneras, porque no se puede consolidar a un solo poder como el que tiene todo y al resto simplemente se les deja y se les mete a la hoguera. Eso tampoco puede ser así. Claro. Y finalmente, quienes fiscalizan al Poder Ejecutivo son los parlamentarios en el Congreso. Eso está claro.